buenos días, les saluda Viviana Fernández. Vamos hasta Washington para escuchar una conferencia de prensa del presidente de Afganistán y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Escuchemos. Y agradecemos a las tropas estadounidenses a nombre de los afganos por su sacrificio. Esa ha sido una señal de un verdadero amigo y muchas gracias por hacer eso. También aprecio su honor, su coraje y su habilidad para construir una nueva Afganistán democrática. Usted ha ayudado a levantar a su país de las cenizas de 2 décadas de opresión y de guerra. Bajo su liderazgo, el progreso de Afganistán. Sociedad civil y nuevas instituciones. Señor presidente, muchas gracias. Escuchábamos al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, desde el Jardines de las Rosas, destacando la fortaleza de los vínculos que unen a ambos países en la lucha contra el terrorismo y también en la prosperidad que se espera para Afganistán. El presidente Bush más temprano dijo que Afganistán era la primera victoria en esta guerra contra el terrorismo y dijo que ese país ya no es una fábrica de terroristas después de que Estados Unidos lo invadió hace un poco más de 2 años. Además destacó los avances que se han realizado en Afganistán desde que se produjo esa invasión hace más de 2 años, entre ellos la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en su derecho para votar en las próximas elecciones que se van a celebrar en septiembre. Karzai destacó, como decíamos, la fortaleza de estos vínculos y dijo que Afganistán se ha convertido en un ejemplo islámico democrático. Karzai también agradeció a Estados Unidos por el papel que ha tenido para traer estos cambios en su país. Más temprano, Karzai habló ante las 2 cámaras del Congreso, agradeció a Estados Unidos por toda la ayuda que ha recibido hasta el momento, especialmente ayuda económica, y dijo que el nombre de Estados Unidos estará escrito en oro en los libros de historia de Afganistán por el liderazgo que ha mantenido en la lucha contra el terrorismo y por los cambios que ha traído a su país. Por otra parte, los reporteros le preguntaron a Karzai acerca de Osama Bin Laden y Mullah Omar, ¿quién los enjuiciaría? Y Karzai contestó que primero se deberían encontrar mecanismos adecuados para juzgarlos. No pudo dar una contestación concreta. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que Estados Unidos entregaría a Saddam Hussein a Irak, a los iraquíes, cuando sea el momento adecuado y cuando puedan establecer un ambiente de seguridad en Irak. Ya estamos en la hora de nuestro mundo. Vamos a continuar con más noticias, las conversaciones que buscan la entrega de Saddam Hussein, como les decíamos, a las autoridades iraquíes ya están en marcha, como lo destacó Bush hace unos momentos. Y según el primer ministro interino de Irak, van progresando. Teresa Bo nos entrega los detalles desde Bagdad. El centro del debate es el futuro de Saddam Hussein y otros cientos de presos iraquíes. En una conferencia de prensa en Bagdad, el presidente interino iraquí Van a actuar hoy si Arabia Saudita no liberaba a extremistas islámicos que tiene presos. Tras la masacre de La Gabarra, las fuerzas de seguridad de Colombia despliegan un intenso operativo para localizar a sus autores. La guerrilla de las FARC reivindicó la matanza de 34 campesinos. Y el Senado de Brasil aprobó un aumento del salario mínimo a unos $88 mensuales. La medida representa un revés para el gobierno de Ignacio Lula da Silva, que impulsaba un incremento menor para de esa forma poder cumplir sus metas fiscales. Y en una noticia de último momento, tal como les habíamos contado, el plazo de 72 horas se ha vencido para Paul Johnson, según la estación árabe Al Arabiya. Paul Johnson ha sido decapitado. Sus captores habían dicho que lo asesinarían si el gobierno de Arabia Saudita no cumplía con ciertas exigencias, entre ellas que liberaran a los prisioneros de Al Qaeda que se encuentran en cárceles de Arabia Saudita. Además pedían que todos los extranjeros occidentales abandonen la península árabe. Una vez más, según la estación árabe Al Arabiya,
El estadounidense Paul Johnson, quien había sido capturado en Arabia Saudita el sábado pasado, ha sido decapitado. Vamos a traerles más información a medida que llegue a nuestra redacción. Quédense con nosotros. Presentarme en una forma de caricatura que solamente puede presentar una sola faceta, y también que los personajes no sean igual al que yo hice anteriormente. De un oficial con tanta responsabilidad y un trabajo bien ejercido, brinqué a una niña de 18 años que viene a enamorarse por la primera vez, un acento caribeño, viene de una familia caribeña en Grand Cayman, y eso fue lo que más me gustó. Interrumpimos la programación para retomar esta historia de último momento. El estadounidense Paul Johnson, quien había sido capturado el sábado pasado en Arabia Saudita por militantes de Al Qaeda, ha sido decapitado. Es una nota de último momento, ha sido informado por la estación de televisión árabe Al Arabiya. Sabemos que fuerzas de seguridad de Arabia Saudita, al igual que de Estados Unidos, estaban buscando intensamente a Paul Johnson, habían tratado de localizarlo. Obviamente esto ha sido en vano, pero para obtener más información nos vamos ahora a Washington. Allí se encuentra nuestro corresponsal Juan Carlos López. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? Viviana, se sabe que hasta el momento la cadena de televisión Al Arabiya asegura que la jefe de su oficina en Arabia Saudita vio el video en donde es decapitado Paul Johnson, el empleado de la empresa Lockheed Martin, quien trabajaba desde hace 20 años en Arabia Saudita y cuya labor era el mantenimiento de helicópteros. Este fue el video que se conoció el día de ayer, en el que él pedía que por favor cumplieran con las demandas de los secuestradores. Ellos exigían que fueran liberados los presos de Al Qaeda en Arabia Saudita y que los residentes occidentales abandonaran Arabia Saudita en un plazo de 72 horas, plazo que se cumplía este viernes. Ahora, las fuerzas saudíes, el gobierno saudí no ha podido confirmar la muerte de Paul Johnson. Ellos dicen que aún no han encontrado un cuerpo y por eso se abstienen de confirmar la noticia que, como decimos, hasta ahora se fundamenta en las declaraciones de la jefa de la corresponsalía de la cadena televisiva Al Arabiya en Arabia Saudita, quien dice haber visto un video en donde Paul Johnson, como decíamos, residente en Arabia Saudita desde 1983, fue asesinado, decapitado por sus secuestradores. Él fue secuestrado el sábado, el mismo día en el que otro estadounidense fue asesinado, Kenneth Scruggs. Recordemos, fue asesinado cuando estaba ingresando a su residencia. Varios hombres se le acercaron y le dispararon por la espalda. Fue asesinado entrando al garaje de su casa. La esposa de Paul Johnson había hecho un pedido en la televisión internacional. Ella, de origen tailandés, había pedido que respetaran la vida de su esposo, así como su familia en los Estados Unidos. Viviana, obviamente falta confirmación oficial tanto de las autoridades de Arabia Saudita como del gobierno estadounidense, pero la cadena televisiva Al Arabiya dice haber visto el video del asesinato y la decapitación de Paul Johnson. Sin duda, y hasta el momento, cada vez que hemos tenido este tipo de noticias, cuando ya se transmite por Al Arabiya, por la cadena Al Arabiya, luego posiblemente se encuentra un cuerpo o las fuerzas de Estados Unidos reciben confirmación de algún tipo. Como decías, también Paul Johnson trabajaba dando mantenimiento a helicópteros de defensa de Arabia Saudita y trabajaba para la empresa Lockheed Martin. Juan Carlos, algunos expertos han dicho de que esta podría ser una nueva táctica de Al Qaeda. Sí, claro, y tenemos la prueba de la muerte de Nicholas Berg, un joven estadounidense. La diferencia de la muerte de Nicholas Berg fue que él fue secuestrado en Irak, fue secuestrado poco después de haber sido liberado por las autoridades iraquíes. Él fue detenido bajo sospechas les causó sospechas que se encontrara él solo en Irak
y al ser liberado por las autoridades después de estar detenido fue secuestrado. Recordemos, el video también fue publicado en la internet y ahí se veía la decapitación de Nicholas Berg, un joven estadounidense de 25 años quien trabajaba en Irak y quien recorría el mundo haciendo trabajo en antenas de comunicación. Fue un estilo de asesinato similar al que hoy se podría confirmar con Paul Johnson, de acuerdo con la cadena televisiva Al Arabiya. Viviana. Gracias, Juan Carlos López, por este informe desde Washington. Vamos a estar contigo más adelante en otra edición de Nuestro Mundo. En estas imágenes vemos a la familia de Paul Johnson, también residentes del pueblo de donde él era, en Nueva Jersey, durante una vigilia ayer, pidiendo, suplicando que por favor los captores perdonaran la vida de Paul Johnson. Sin embargo, los militantes de Al Qaeda en Arabia Saudita, que se atribuyen este secuestro, una vez más han tomado la vida de un ciudadano estadounidense, el estadounidense Paul Johnson, quien había sido capturado el sábado, ha sido decapitado. Todo esto según informes de la cadena árabe Al Arabiya. Este es el video del hijo de Paul Johnson cuando suplicó por la vida de su padre. Que lo pongan en libertad. Él no se lo merece. Todos tenemos que trabajar. Él no se merece lo que ha pasado. Este fue el video que se dio a conocer a través de internet, que se divulgó a través de internet este martes. Aquí veíamos a Paul Johnson con los ojos vendados. También en un momento en este video se ve a un hombre encapuchado, quien decía ser el representante militar de Al Qaeda en Arabia Saudita. Aquí lo vemos. Esta persona hizo ciertas exigencias al gobierno de Arabia Saudita. El gobierno de Arabia Saudita rechazó esas exigencias. Entre ellas se encontraba que dieran libertad a los prisioneros de Al Qaeda en cárceles de Arabia Saudita y también que todas las personas, los extranjeros de Occidente en Arabia Saudita, abandonaran el lugar. Arabia Saudita rechazó estas exigencias, por lo tanto, según les hemos estado informando y según ha dicho la cadena Al Arabiya, esta cadena árabe, el estadounidense Paul Johnson, quien fue capturado este sábado, ha sido decapitado. Volvemos a Washington, donde se encuentra nuestro corresponsal Juan Carlos López. Hasta el momento, Juan Carlos, no se ha producido ninguna reacción oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. No, Viviana, el encuentro del Departamento de Estado con la prensa ya había concluido, pero seguramente si se confirma la muerte de Paul Johnson, más allá del informe de prensa de Al Arabiya, que tendría el peso de que la jefe de buró supuestamente habría visto este video, habría podido confirmar que Paul Johnson fue decapitado por sus secuestradores, entonces ya vendría la reacción oficial. Lo que han dicho tanto las autoridades árabes como las autoridades estadounidenses es que no negocian con secuestradores. En este caso, las familias habían pedido que se hiciera esto. El gobierno de Arabia Saudita había estado llevando operativos adelante en Riyadh, en ese país, buscando a Paul Johnson, pero de acuerdo con los desarrollos que se han dado, no habrían sido exitosos. Esta mañana hubo una reunión de emergencia entre autoridades estadounidenses y árabes. Estaban estudiando el tema. Probablemente se conocerán más detalles ahora que ya tendrán que tanto autoridades árabes, que han dicho que hasta el momento las autoridades de Arabia Saudita dicen no poder confirmar porque no han encontrado un cuerpo, algo que sí ocurrió en el caso de Nicholas Berg. Las autoridades encontraron el cuerpo decapitado de este joven estadounidense. Paul Johnson se convierte entonces el segundo estadounidense en ser asesinado en las últimas semanas por grupos afiliados a Al Qaeda y quienes están pidiendo la salida, en este caso, de los occidentales de Arabia Saudita, un país que cuenta con una gran presencia de extranjeros en su industria petrolera y en otras industrias. Y se sumaría, sería el segundo Paul Johnson después de Nicholas Berg, quien fue asesinado en Irak. Viviana, es lo que se sabe hasta el momento. Seguimos recibiendo información. Sabemos que ya 3 fotografías de la decapitación de Paul Johnson aparecieron en un sitio de internet de un grupo islámico. Paul Johnson fue secuestrado hace menos de una semana, el sábado pasado. El líder militar, el autoproclamado líder militar de Al Qaeda en Arabia Saudita, Abdel Aziz al-Mukrin,
reclamó responsabilidad por el secuestro y por el asesinato de otro estadounidense ese día. Pero como decíamos, ya CNN está confirmando que en un sitio de internet aparecen 3 fotografías que confirmarían el asesinato y la decapitación de Paul Johnson en Arabia Saudita. Viviana, es el desarrollo de esta noticia. Como decíamos, Paul Johnson, un estadounidense al servicio de la empresa Lockheed Martin que prestaba mantenimiento a los helicópteros Apache que tiene Arabia Saudita, fue secuestrado el sábado. Sus captores habían dado un ultimátum el pasado miércoles de 72 horas. Ese ultimátum ya se cumplió y de acuerdo con informes de prensa que estaría ya confirmando CNN, Paul Johnson habría asesinado. La jefe del buró de Al Arabiya en Arabia Saudita vio el video de la decapitación, mientras que CNN confirma que 3 fotografías muy gráficas en un sitio de internet islámico muestran el cuerpo decapitado del secuestrado estadounidense Paul Johnson, como decíamos, secuestrado hace una semana. Estas son imágenes de la familia de Paul Johnson en Estados Unidos, orando y pidiendo que se respetara su vida. Su esposa, quien está en Arabia Saudita de origen tailandés, había pedido que se le respetara su vida. Un compañero de trabajo árabe también había pedido que se respetara su vida, pero las fotografías de la decapitación ya en el sitio de internet corroboran lo dicho por la cadena de televisión Al Arabiya, quien tiene el video de la decapitación en su poder. Viviana. Cierto, también podemos informarles que la familia de Paul Johnson ya ha sido notificada de su muerte. Eso es una información que está llegando en estos momentos a nuestra redacción. Esas fotografías de las cuales hablabas también, Juan Carlos, en internet, unas fotografías muy gráficas, junto a esas fotos habría también una declaración firmada por la organización Al Qaeda diciendo que tal como habían prometido, cumplieron porque el gobierno saudita no había respondido a sus exigencias y esa declaración sí estaría firmada por la organización Al Qaeda y como les decíamos, la familia de Paul Johnson ya ha sido notificada. Podemos contarles que tenía un nieto de apenas 2 años, quien llevaba también su nombre. El hijo de Paul Johnson había pedido a los captores que por favor lo soltaran, que su nieto adoraba a su abuelo y por lo tanto Paul Johnson quería ver crecer a su nieto, que le dieran esa oportunidad. Como bien decías, un compañero también de Paul Johnson había suplicado para que no cometieran este acto, para que no lo asesinaran. Sin embargo, los captores decidieron ignorar estos pedidos tanto de la familia como de este compañero de trabajo, al igual que de la comunidad internacional en general, si se quiere. Y hace escasos momentos hemos sabido que Paul Johnson, el estadounidense que trabajaba para la empresa Lockheed Martin en Arabia Saudita, ha sido decapitado. Como decía Juan Carlos López, en internet ya se están divulgando fotografías, unas fotografías muy gráficas de la decapitación. Este video que estamos viendo en estos momentos es supuestamente de uno de los captores, quien se autoproclamaba como cabeza militar de Al Qaeda en Arabia Saudita. Habría células de Al Qaeda en diferentes partes de Arabia Saudita que están actuando. Como sabemos, en las últimas semanas se han producido varios incidentes de violencia, de intentos de secuestros, de explosiones. Dio su fruto, tuvo éxito, lograron capturarlo y también asesinarlo tal como habían prometido. Habían dado un plazo de 72 horas, unas escasas 72 horas. Sin embargo, el gobierno de Arabia Saudita dijo casi inmediatamente de que no responderían a esas exigencias. Y hoy que se cumple ese plazo, el estadounidense Paul Johnson ha sido decapitado. Ok. Me están comunicando que en estos momentos se encuentra con nosotros un experto en asuntos del Medio Oriente. Su nombre es Farid Cajat, desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, señor Cajat. Sabemos que quizás para usted este tipo de acción por parte de estos militantes de Al Qaeda no le sorprenderían. No, es parte de una sucesión de actos que se han llevado a cabo sobre todo en el último año y que han tenido como víctimas principales a extranjeros residentes en Arabia Saudita.
¿Perdón? Discúlpeme, señor Cajada, adelante. Sí, que han tenido como víctimas principales extranjeros residentes en Arabia Saudita, sobre todo norteamericanos y particularmente aquellos vinculados al negocio petrolero. Entonces, ¿será este tipo de tácticas lo que podremos ver en un futuro? Tratar de intentar secuestrar a personas, digamos, solas o personas que no se encuentren en situaciones de grupo. ¿Es esto lo que podemos esperar en el futuro? Bueno, en el caso de los grupos ha habido atentados con el propósito de asesinar al mayor número, o también se ha logrado secuestrar grupos de hasta decenas de personas. Pero obviamente los individuos aislados son blancos más fáciles. Sin embargo, Estados Unidos ha indicado a sus nacionales en Arabia Saudita que abandonen el país, lo cual me temo en el fondo juega en favor de la estrategia de Al-Qaeda, porque esta tiene como propósito desestabilizar a la monarquía saudita y a su vez afectar los precios internacionales del petróleo, y un abandono de los residentes extranjeros, de los cuales depende esencialmente la industria petrolera saudita, podría provocar ambos efectos. Por otro lado, también hoy esto sucede en Arabia Saudita, mañana puede ocurrir en otro país del Medio Oriente. Es imposible que la gente de Occidente desaloje todos los países del Medio Oriente. ¿Cuál sería la táctica o el objetivo final? Bueno, la táctica de quienes desean derrotar a Al-Qaeda debería ser la coordinación en labores de interdicción e inteligencia, fundamentalmente. Por eso, en mi opinión, la invasión de Irak fue contraproducente en el sentido de que lesionó las formas de cooperación que habían desarrollado distintos regímenes de la región con Estados Unidos y con países de la Unión Europea para actuar conjuntamente contra Al-Qaeda. Pero efectivamente ha habido ataques en Turquía y en Marruecos, y obviamente no puede exigirse que, o no puede siquiera pensarse como posibilidad que los extranjeros abandonen el país esos países masivamente. Sin embargo, habría que recordar la importancia particular de Arabia Saudita, que no solo es el lugar de origen de Al-Qaeda, sino que además contiene las principales reservas de petróleo del mundo. Entonces podemos ver en los próximos meses, quizás en los próximos años, un cambio de táctica por parte de Estados Unidos en esta lucha contra el terrorismo. ¿Y cuál tendría que ser esa táctica, en su opinión? Bueno, sería deseable. En todo caso, hay indicios de que podría ocurrir, porque Estados Unidos ha buscado digamos, mayores niveles de cooperación con sus aliados occidentales, tanto en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en el Grupo de los Ocho. Espero que esto no haya sido solamente un intento de mejorar la imagen interna del presidente Bush de cara a las elecciones de noviembre y sea el presagio de un cambio de estrategia. Sin embargo, ahora la muerte de Paul Johnson podría perjudicar al presidente Bush en las elecciones. ¿Qué repercusiones podría tener la muerte de Paul Johnson, la decapitación de este estadounidense en Arabia Saudita, a escasos meses de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, lo que suele primar en la mente de los electores al momento de decidir su voto suele ser la situación económica en los Estados Unidos. Sin embargo, hay casos o ha habido casos en los cuales temas de política exterior han tenido alguna injerencia, sin ser decisivos, o en todo caso sin ser el criterio fundamental, han influido en las elecciones norteamericanas, la guerra de Vietnam o los rehenes norteamericanos en Irán, por eso son casos de ese estilo, y esto no hace sino añadir leña al fuego en el sentido de que Irak, la guerra de Irak en general, ha sido contraproducente para el gobierno de George Bush en cuanto a sus perspectivas de reelección, y esto no hace sino, digamos, acentuar esa tendencia. Perspectivas de reelección. Y esto no hace sino, digamos, acentuar esa tendencia. ¿Cómo ve usted el futuro del Islam, de los grupos musulmanes? ¿Qué repercusiones podría tener este tipo de acciones? Sabemos que uno de los compañeros de Paul Johnson dijo que Paul Johnson estaba interesado en el Islam, que quizás hasta se quería convertir. ¿Qué tipo de repercusiones podría tener esto en general? Bueno, parte del problema en este caso particular es que el ciudadano norteamericano secuestrado trabajaba para la empresa Lockheed Martin, que es una empresa productora de armamento, y tal vez eso lo haya hecho un blanco, bueno, aparte del hecho de que los blancos de Al-Qaeda suelen ser oportunistas, o sea, suelen ir sobre los blancos más fáciles, en este caso además es un blanco significativo por ese hecho.
Sin embargo, habría que recordar además que, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, la guerra de Irak ha hecho que el número de potenciales reclutas a los que podría apelar Al-Qaeda se haya incrementado y que incluso hayan surgido nuevas organizaciones radicales entre grupos islamistas que han establecido vínculos con Al-Qaeda. Yo creo que en general, y las encuestas lo demuestran, estas agrupaciones no tienen un respaldo significativo, mucho menos mayoritario, pero en todo caso la tendencia es a que crezcan, no a que disminuya su cantidad o tamaño. Usted decía que buscan blancos fáciles. En este caso, el señor Johnson aparentemente era un blanco fácil, pero esto querría decir también que estos militantes de Al-Qaeda se encuentran entre la gente común y corriente, entre los civiles, tanto en Arabia Saudita como quizás en otros países. Podría ser el vecino. ¿Cómo identifican las autoridades entonces a estos miembros y cómo prevenir este tipo de ataque? Bueno, Al-Qaeda, digamos, si en algún lugar tienen miembros de la propia población como integrantes de su organización, es en Arabia Saudita, de donde es originario Osama Bin Laden y la mayoría de los atacantes suicidas que perpetraron los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y el asunto en el caso de Arabia Saudita es que Al-Qaeda no solo tendría militantes entre la ciudadanía en general, sino particularmente entre sectores de la élite saudita, porque era sabido que sectores de esa élite fueron una fuente privilegiada de financiamiento para Al-Qaeda. El propio Bin Laden proviene de esa élite, aunque no proviene de la familia real, proviene de la élite empresarial saudita, y no es de descartarse la posibilidad de que haya incluso colaboración de sectores de las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita, teniendo en cuenta la facilidad con la que huyeron aquellos que secuestraron ciudadanos extranjeros hace unas 3 o 4 semanas en ese país. Un punto muy interesante. Gracias por haber estado con nosotros, señor Falil Kahar. Vamos a quizás tenerlo más adelante con nosotros para ayudarnos a analizar toda esta situación, lo que está ocurriendo en Arabia Saudita. Ya estamos en el momento de hacer una pausa y enseguida volvemos con más en Nuestro Mundo. Bueno. Según Al Arabiya, la estación de televisión árabe, Paul Johnson, el estadounidense que fue capturado el sábado por Al-Qaeda, fue decapitado. Buenas tardes, soy Viviana Fernández. Al-Qaeda decapitó al estadounidense Paul Johnson, a quien tenía de rehén en Arabia Saudita desde el sábado. Así lo informó la cadena Al Arabiya. Vamos ahora con Juan Carlos López, quien tiene más detalles desde Washington. Adelante, Juan Carlos. Viviana, buenas tardes. Y es importante enfatizar que hasta el momento la única confirmación de la muerte de Paul Johnson viene del informe de la cadena televisiva Al Arabiya, que asegura que la jefe de su corresponsalía en Riyadh, capital de Arabia Blue. Esta semana por CNN en español. En Boston, numerosas protestas y severas medidas de seguridad son el preámbulo de la Convención Nacional Demócrata. Batalla contra la insurgencia en Irak, fuerzas iraquíes y estadounidenses matan a 13 atacantes. Y otra jornada violenta en el Medio Oriente culmina con ataques israelíes en Gaza.
Bienvenidos a Mirador Mundial, les saluda Viviana Fernández. Con una fuerte presencia policial y militar, la ciudad de Boston ha alterado su vida cotidiana. Es que mañana inicia sus deliberaciones la Convención Nacional del Partido Demócrata. El acontecimiento convoca la máxima tensión política en Estados Unidos porque oficializará la candidatura presidencial de John Kerry. Vamos ahora con Patricia Janiot, nuestra enviada especial que tiene los detalles desde Boston. ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia, adelante. Muy buenas noches, Viviana. Nos encontramos en el Fleet Center, el coliseo que ha sido escogido para albergar estos 4 días de la Convención Nacional Demócrata, donde, como tú muy bien lo has expresado, se oficializará la candidatura de John Kerry y John Edwards. Serán 4 días de Estados Unidos. Hablaremos de temas de inmigración, de economía. Aquí estaremos durante estos 4 días con invitados y analistas especiales que nos ayuden a poner en perspectiva el significado del mensaje demócrata en esta convención nacional. Regresamos contigo al estudio, Viviana. Gracias, Patricia. Nosotros estaremos pendientes de todos estos informes de nuestros enviados especiales a Boston, Patricia Janiot y Juan Carlos López. Vamos a otras noticias. México y Cuba reabrieron sus respectivas embajadas después de 3 meses de enfriamiento diplomático. Al hacerse nuevamente cargo de sus tareas en La Habana, la embajadora mexicana Roberta Layuz Vargas declaró que va a trabajar con una nueva visión de futuro. A su vez, el embajador cubano Jorge Bolaños dijo estar inmensamente feliz por regresar a la Ciudad de México luego de lo que calificó de involuntaria ausencia. Me siento sumamente complacido de regresar a México después de breve e involuntaria ausencia. Regreso a mis funciones con el mismo empeño. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y más adelante, Mirador Mundial, dicen que unidos son invencibles. Militares iraquíes y estadounidenses ganan una batalla antiinsurgente. Y la noche de Gaza se altera por un ataque de Israel. Agosto por CNN en español. Brasil se consagró campeón de la Copa América al vencer por penales a Argentina por 4-2. El vibrante partido había terminado 2-2 y Brasil igualó en el último minuto del segundo tiempo. Los 2 únicos goles para Argentina los marcaron Cristian González y César Delgado. Para Brasil anotaron Luisao y Adriano. Hace 8 años tenía un 50% de probabilidades de sobrevivir a un cáncer que ya había hecho metástasis. Lance Armstrong no solo venció al cáncer, sino que también acaba de hacer historia en el Tour de Francia. El ciclista se llevó su 6ª victoria consecutiva y estableció así un nuevo récord en esa competencia. El estadounidense le llevó una ventaja de 6 minutos y 19 segundos a Andreas Klöden de Alemania, quien quedó en segundo lugar. Al regresar, un premio con peso para las mujeres y hombres con bastantes kilos de más. Ci ha fatto capire che basta con la danza del un modello Raffaella Carrà extra large. Tener unos kilos de más, muchos hemos pasado por eso, pero recibir un premio por mostrarlos a flor de piel con orgullo, un grupo de mujeres y hombres italianos se atrevió a hacerlo al participar en la 16ª edición del concurso Miss Gordita y Mr. Gordito. Entre las mujeres, la ganadora fue Giovanna Doni, con un peso de 189 kilos, y entre los hombres, Fabio Teseo, con 206 kilos. El organizador del concurso dijo que es importante tener tal certamen para que la gente obesa también sea reconocida como parte de la sociedad. Con estas imágenes nos vamos. Hasta la próxima edición. Estamos aquí para tenerlo al día con lo que pasa en su país y en el mundo, al día con la economía, al día con los deportes, al día con el cine, la música, al día con el pulso global. De lunes a viernes por CNN en español.
Estas son las noticias más destacadas ahora. Este lunes se inaugura la convención demócrata que oficializará la fórmula presidencial de John Kerry y John Edwards y que por ello monopolizará la atención política en Estados Unidos. Se trata del mayor acontecimiento político desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, por lo que las medidas de seguridad son extremas. Aún así, hubo protestas aisladas por parte de grupos dispares. Uno de ellos se movilizó contra la guerra en Irak y el otro contra el derecho al aborto. Con el retorno del embajador cubano Jorge Bolaños a la capital mexicana, Cuba y México normalizaron sus relaciones diplomáticas que estuvieron congeladas por 3 meses. Bolaños dijo sentirse feliz de volver a sus funciones. En términos similares expresó la embajadora mexicana Roberta Layuz Vargas al hacerse nuevamente cargo de sus funciones en La Habana. Con el apoyo de militares estadounidenses, la Guardia Nacional iraquí abatió a 13 insurgentes durante una serie de operativos en un poblado ubicado a menos de 60 kilómetros de Bagdad. Y según testigos, un palestino quedó levemente herido cuando helicópteros israelíes lanzaron misiles en un galpón abandonado en Gaza. La ofensiva ocurrió horas después de que milicianos palestinos atacaran con morteros un asentamiento judío, en los que fueron heridos 6 niños. Continúe con nosotros, somos CNN en español. Estos niños no tienen idea de cuán duro están trabajando para mantener su desarrollo a flote. A través del juego en el agua, todos sus sentidos son estimulados. Right, and increase the child's abilities. La terapia los ayuda con su autoestima al mismo tiempo que aumenta sus habilidades, dice. Si tiene un niño que tiene atrasos en su desarrollo y en lograr sus funciones motoras, entonces es clave que los padres sean una parte fundamental de llevarlo hacia el éxito. Les mostramos diferentes ejercicios y al colocar sus manos sobre sus hijos, los niños se sienten confiados, les hace sentirse orgullosos de sus logros y se estrechan lazos entre padre e hijo. La comunicación entre el padre y la terapista también es algo clave. La especialista solo ve al niño 1 o 2 veces por semana. El padre puede llegar a reproducir los ejercicios en el hogar. Por eso es importante sentar una buena base desde el principio. Con los bebés trabajamos en mantener el control de la cabeza, en que pueden levantarla, les hacemos poner boca abajo, rodar, sentarse. Les fortalece los músculos del torso para poder desarrollar habilidades tales como caminar, correr, subir escaleras, saltar. Sin un buen control de los músculos del torso es difícil lograr todos esos hitos. La resistencia que presenta el agua y el hecho de que los niños no sienten que están haciendo tanto esfuerzo hace más llevadera la sesión de terapia acuática. Y si dejarse llevar se trata, la música ofrece otro tipo de estimulación para el cerebro y los sentidos que puede llegar a ser crucial en el desarrollo del niño. La música se concentra en la esfera del desarrollo en general. Trabajamos en las habilidades del habla a través del canto, en las funciones motoras a través del baile y tocando instrumentos, en las funciones motoras finas a través de los cierres, alfileres y otros objetos que niños con ciertas discapacidades o prematuros pueden a veces aprender mediante la terapia, mientras que un niño sin discapacidades lo aprende solo. Noel Rogers, uruguaya, residente en Atlanta y madre de un niño de 5 años con síndrome de Down, conoce muy de cerca la diferencia que pueden hacer este tipo de terapias. Yo aconsejo que empiecen de recién nacidos. Todo es muy importante para estimular al niño. A veces los profesionales nos dicen, oh, es muy chiquito, hay que esperar. No. Hay que hacerlo cuando nacen, hay que involucrarse, agarrar información, incluir a nuestros niños en las terapias. Son fantásticas. Es un gran cambio si un niño tiene terapias cuando es chiquito, así recién nacido, a esperar un tiempo. Fue un informe de Viviana Fernández para CNN. En español.
Nos vamos ahora a Nueva York porque ya el juez ha fallado, ya tenemos una sentencia, información sobre una sentencia contra Martha Stewart, la diva del mundo de la decoración en Estados Unidos. Esa sentencia sería de 5 meses en prisión, pero para obtener más detalles nos comunicamos con Mariana Sánchez Aizcorbe, que se encuentra frente a la corte en Nueva York. Mariana, ¿cuáles son los detalles de esta sentencia? Bueno, Viviana, lo que sabemos es que la sentencia ha sido mucho menor a la sentencia que se esperaba de entre 10 y 16 meses. La jueza Miriam Goldman Cederbaum le dio 5 meses de prisión a Martha Stewart. Y ocurrió algo que no se esperaba, que Martha Stewart hablara dentro de la corte. Ella dijo que ha sido un día muy doloroso, que ella se sentía como sofocada, como ahogada, que ha sido devastador para su compañía. Ella le pidió a la jueza que por favor tomara en consideración todo el sufrimiento por el cual ella ha pasado estos 2 años de juicio, pero ella no mostró arrepentimiento y no dijo que sentía haber cometido un error, que era algo que se esperaba, que los abogados aparentemente le habían recomendado que dijera para la reducción de la sentencia. Sin embargo, esta sentencia de hecho ha sido mucho menor a la que se esperaba, 5 meses, dictada por la jueza Miriam Goldman Cederbaum, que había rechazado todos los recursos que habían utilizado los abogados para la reducción de las sentencias, intentando declarar inconstitucional los lineamientos que había seguido la jueza respecto al tiempo de la sentencia. Además, habían intentado pedir a la jueza que Stewart realice trabajos comunitarios en vez de ir a la cárcel, argumentando que en el pasado había hecho contribuciones a la comunidad, que ella sería mucho más valiosa para la comunidad fuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Además, habían argumentado que su empresa sufriría consecuencias al no estar presente. Así es que eso es lo que tenemos por el momento, 5 meses de cárcel para la diva del hogar estadounidense. Como decías, todavía no sabemos dónde va a cumplir ella esta sentencia, en qué cárcel, pero anteriormente habías dicho en otras ediciones de Al Día de que los abogados tienen planes de apelar esta sentencia, que Martha Stewart no iría inmediatamente a la cárcel. Así es, ella los abogados tienen un periodo de 10 días para apelar esta sentencia, pero además Martha Stewart tiene un periodo de entre 60 y 90 días para entregarse a la justicia. Así es que, de hecho, la veremos salir de la prisión, de la Corte Federal. Ella no irá a prisión. Algunos sollozando, otros con Biblia en mano proclamando su amor por Jesucristo. Es que en el sur de Estados Unidos, donde impera el cristianismo, el estreno de la Pasión de Cristo era esperado con ansias. Simplemente la historia más linda del mundo, que ha dado esperanza a mucha gente. Sin embargo, en ciudades como Nueva York, algunos cines como este debieron poner barricadas para contener a los manifestantes, en su mayoría judíos, que acusan a Mel Gibson de antisemita. Para nosotros la mejor parte de la película fue el final, cuando terminó, señala. De vuelta en el sur, en este cine de Atlanta, el comentario más negativo fue acerca de las golpizas que recibió Jesús. Pienso que es una obra maestra, pero creo que muestra demasiados golpes, demasiada sangre. Lo exageraron en ese aspecto, indica. Pienso que es una muestra muy gráfica de lo que hizo Jesús por nosotros a través de su sufrimiento. Es una película emocionante, señala. La película se estrena en más de 2.000 salas de cine de Estados Unidos al mismo tiempo. Se espera que rompa récords en las ventas de taquilla solamente en los primeros días de estreno. Algo que favorecería a Mel Gibson, ya que ha invertido más de $30 millones de su propio dinero. Viviana Fernández, CNN, Atlanta.
de la capa de ozono. Todos podemos evitar el consumo de estos productos y ayudar a conservar nuestra casa mayor, la Tierra. Emiliano Valdés Escurra. Paraguay, frente a una de sus peores tragedias, mueren más de 250 personas y cientos resultan heridos al estallar un incendio en un supermercado. Iglesias de Bagdad y Mosul son el blanco de atentados explosivos. Al menos 5 personas mueren y decenas resultan heridas. Y en Estados Unidos las autoridades elevan el nivel antiterrorista en importantes sectores financieros. Muy buenas noches, bienvenidos a Mirador Mundial, les saluda Viviana Fernández. El incendio de un concurrido supermercado en las afueras de Asunción ha dejado más de 250 muertos y centenares de heridos. Se trata de la peor tragedia de los últimos tiempos en Paraguay y las autoridades temen que el número de muertes siga en aumento. Sani López Garelli tiene el informe desde Asunción. Entre las víctimas fatales había numerosos niños que acompañaban a sus padres en las compras dominicales y a almorzar en el restaurante del complejo comercial. El incendio en el supermercado fue seguido de al menos 2 explosiones en un momento de máxima concurrencia en el local comercial. Algunos testigos denunciaron que las víctimas no podían Y la jornada de domingo es considerada la peor tragedia en Paraguay en los últimos años. Para CNN, Sania López Garelli, Asunción. Otra tragedia, pero en Perú dejó al menos 34 muertos y 21 heridos cuando un autobús con pasajeros se precipitó a un abismo. El hecho ocurrió esta madrugada al norte de la capital y en momentos en que el vehículo hacía el trayecto Chacas-Lima por una carretera andina. Las autoridades dijeron que todavía se desconocen las causas por las que el autobús se desbarrancó. En 3 estados mexicanos se realiza el conteo de votos al finalizar la jornada electoral. En Oaxaca y Aguascalientes se votó para elegir gobernadores, mientras que en Baja California solo se renuevan alcaldes y diputados. Rey Rodríguez nos acompaña desde la Ciudad de México con los detalles. ¿Qué tal, Rey? Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Viviana. En lo que respecta al estado de Oaxaca, sigue una disputa en torno a quién es el vencedor en estos comicios locales. Lo que es la alianza Nueva Fuerza Oaxaqueña, encabezada por el PRI. Militantes de varios partidos que arrojó un saldo de un muerto y varios heridos. Te puedo decir que incluso han sido los comicios, según algunos analistas, más vigilados en la historia de este estado. Se habla de que fueron acreditados alrededor de 2.000 observadores que tuvieron a su cargo la observación de estos comicios. Eso por un lado en Oaxaca. En Aguascalientes te puedo decir que ya las encuestas de salida hechas por... Habla también en este estado de algunas denuncias por parte del PRI de irregularidades, tanto en lo que es en la demora de aperturas de casilla y también en alguna tensión en algunas casillas electorales alejadas de la capital. Viviana. Y Rey, ¿qué está pasando entonces en Baja California? En Baja California se prosigue en este momento con el conteo de los votos para donde se disputan en este estado 5 alcaldías y la renovación del Congreso estatal. Ahora te puedo decir que evidentemente los reflectores se siguen enfocando en el candidato del PRI para la alcaldía de Tijuana, Jorge Janrón, un personaje, una figura
muy señalada tanto por políticos, analistas y medios de prensa por haber tenido supuestos vínculos con el narcotráfico y también estar por la presunta responsabilidad en los asesinatos de 2 periodistas del semanario Z. Viviana. Gracias, Rey. Era Rey Rodríguez informándonos desde la Ciudad de México. Una ola de ataques insurgentes en Irak tuvo como blanco varias iglesias cristianas. Vamos a traerle esa nota más adelante. Ahora se encuentra con nosotros vía telefónica el ministro del Interior de Asunción, Paraguay, el señor Orlando Fiorotto. Señor Fiorotto, ¿me escucha? Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial para usted. Gracias por estar con nosotros esta noche, señor Fiorotto. Una noche que su país vive una tragedia que no se puede comparar a ninguna otra en tiempos recientes. Por favor, describa cómo está en estos momentos la escena, el lugar donde ocurrió el siniestro hoy a la mañana. Bueno, este trágico accidente no se tiene informaciones, conocimiento de que se haya registrado en los últimos 50 años en el país. Realmente estamos pasando por un momento muy trágico, muy delicado, precisando bien la información. Hasta este momento tenemos 275 fallecidos como consecuencia de lo que ha ocurrido hoy dentro del recinto del local comercial supermercado Ilcua Bolaños. Esta es la realidad por la cual estamos pasando en este momento. Simplificando esta entrevista, le manifiesto a usted y a su audiencia de que ya los agentes fiscales, como también los investigadores de la Policía Nacional, están realizando ya la tarea investigativa a fin de poder esclarecer cuanto antes el hecho o la causal que motivó este trágico accidente, como asimismo también las consecuencias que derivaron en el fallecimiento también de las 275 personas hasta este momento. Entonces, oficialmente 275 fallecidos. Señor Fiorotto, se han manejado 2 teorías acerca de lo que habría causado este incendio, esta explosión. Se ha dicho de que se produjo un cortocircuito, también se dijo que se produjo la explosión de una garrafa. ¿Qué nos puede decir al respecto hasta el momento? Las 2 informaciones son las que estamos manejando hasta este momento. Como bien le había manifestado con anterioridad, ya los agentes fiscales designados por el fiscal general del Estado, como asimismo también por los agentes de la Policía Nacional competentes en la materia, están realizando ya las investigaciones de rigor. Que creemos nosotros que en el menor tiempo posible vamos a tener el esclarecimiento total del hecho ocurrido. En el reportaje de nuestra reportera Sani López Garelli podíamos oír a los testigos diciendo de que las puertas del establecimiento habían sido cerradas cuando todas estas cientos de personas trataban de huir de las llamas. ¿Esas puertas fueron cerradas? ¿Qué información maneja usted hasta el momento? Manejamos también la información de que una de las puertas de salida estaba cerrada. Una de las puertas de salida. ¿Cuántas puertas aproximadamente? Estaba cerrada. La que da justamente sobre la avenida principal. Sobre la avenida principal. Y si usted nos puede describir también... Así mismo. Si nos puede describir... Justamente en este momento estamos derivando todo tipo de mayor precisión sobre las informaciones a ser proporcionadas en las próximas horas por las personas designadas para llevar adelante esta investigación. Pero entonces usted diría que podríamos confirmar que esa puerta que daba hacia la avenida principal sí había sido cerrada. Las informaciones que manejábamos desde un principio es de que las mismas estaban cerradas al momento de producirse el hecho. Muy bien, señor Orlando Fiorotto, me comunican que se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Estoy segura que nos mantendremos en contacto en los próximos días a medida que se conozca más información sobre esta tragedia. El señor Orlando Fiorotto, ministro del Interior de Asunción en Paraguay.
seguridad serias, considerándolo también como otro posible blanco terrorista. Viviana. Gracias, Yone Molinares, informándonos esta noche desde Washington. Y vamos a quedarnos en Estados Unidos, vamos a hablar de encuestas. Surgen los primeros números tras la convención demócrata que oficializó la candidatura presidencial de John Kerry. Entre los votantes registrados, la intención de voto pone a Kerry en un primer lugar con el 50%. Atrás se queda el presidente George W. Bush con el 47%, pero estos números cambian entre los probables votantes. Bush recibe el 50% de la intención de voto y Kerry el 47%. Y en este gráfico vemos que antes y después de la convención, Kerry apenas aumentó un punto entre los votantes registrados, pero Bush sumó 2. Entre los probables votantes, en cambio, Kerry retrocedió 2 puntos y George W. Bush, avanzó 2. Pasamos a Chile, donde Y al volver, algunos coches de lujo no pasan de moda. Para despedirnos, nos vamos a Londres, donde hoy se abrió una exposición en el Museo del Diseño en la que los amantes de los autos de lujo pudieron disfrutar de todo un clásico. Se trata de una colección del Jaguar Tipo E, un automóvil que vio la luz por primera vez en los años 60, donde fue toda una sensación. Con un elegante diseño y una velocidad punta de 240 kilómetros por hora, fue el coche que en su día condujeron personalidades como el ex Beatle George Harrison. Entonces costaba algo más de $3.600. 40 años más tarde, si usted se quiere comprar este vehículo, prepárese a pagar $165.000. Hay que conformarse con admirarlo de lejos. Pero ustedes no se alejen de su televisor. Enseguida volvemos con algunas de las noticias más destacadas.